Hola Gretel. Hola, ¿cómo estás, Jesús? Muchas Hola, gracias por la hola. invitación. Gracias a ti, Gretel, por aceptar nuestra invitación en esta tarde. Es nuevamente un gusto reencontrarnos, ya que ya hemos estado anteriormente en Instagram Lives. Y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre cambio climático y sobre la Agenda 2030, cómo está correlacionado pues ambos temas, ¿no? Sí, sí, totalmente. La verdad que, bueno, quizás pasa un poco de largo en medio de todos los contextos internacionales, pero recordemos que se llevó a cabo la COP26 en Glasgow a fines del año pasado, que es este famoso, bueno, esta conferencia de las partes, ¿no? Que obviamente se realiza en el marco de Naciones Unidas, en torno al cual se trazan diferentes tipos de ejes para alcanzar metas, ¿no? Metas para disminuir el impacto sobre lo que es el cambio climático a nivel global. Y por supuesto, digamos, hay bastantes aristas para analizar y más que nada fue un chasco, digamos, no solamente dicho por los propios activistas, sino que realmente digamos, se dejó entrever que los compromisos son tan altos que ni siquiera países que realmente son los que más contaminan, hay documentos que directamente no lo firmaron, ¿no? Entonces, detrás de todo esto hoy vamos a hablar un poquito del gran negocio, ¿no? El gran negocio que hay de la economía verde, ¿no? Y por qué todo esto arranca ya con el tiempo. Vamos a incluso a viajar a la década del 80, vamos a hablar un poco de Thatcher, por qué todo esto inicia con un trasfondo de cómo lucrar económicamente y cómo expoliar de los recursos a aquellos países que hoy por hoy están en un proceso de desarrollo y cómo han creado toda esta gran vaquita para autofinanciarse los países más pudientes, ¿no? Entonces, como les dije, esta conferencia se llevó a cabo en Reino Unido, tocó Reino Unido. Esto fue desde el 31 de octubre del año pasado al 12 de noviembre. Bueno, participaron una gran cantidad de países. Bueno, arrancó esto ya de por sí con un gran espectáculo. Recordemos que aparece un dinosaurio abriendo esta conferencia, subiendo a la tribuna, diciendo que se viene el fin del mundo y que es necesario que se tomen medidas de urgencia para poder paliar esta gran crisis climática, ¿no? Le siguen las palabras de Boris Johnson acompañando todo esto y, por supuesto, la gran manifestación de Greta Thunberg con todo este bricolage, ¿no? Y en realidad acá lo que tenemos que también dejar entrever que aquello que a nosotros nos venden como un grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático, que por las es GIEC y por digamos, las siglas siempre se lo reconoce como IPCC, este grupo de expertos, lejos de ser un grupo de expertos de, digamos, climatólogos, en realidad se trata de funcionarios, se trata de especialistas que rinden cuentas ante los gobiernos, o sea, forman parte del staff y de intereses gubernamentales. Entonces, dejo de detallar un documento sobre cuáles son las medidas a nivel científico que se deben tomar, están respondiendo a intereses de gobiernos. Y cuando hablamos de intereses de gobierno, hablamos de manera directa intereses corporativos. Recordemos, dentro de lo que es la Agenda 2030, la importancia de trabajar de manera aliada, con grandes alianzas, sector público y privado. O sea, no existen Naciones Unidas, no existen estas grandes conferencias, estos grandes pactos, si no hay un acuerdo donde los propios estados financian esta puesta en escena, porque literalmente es una puesta en escena, a partir de estas conferencias marcos que detallan especies de cinturones de seguridad o flagelos que en definitiva caen sobre la propia población, ¿no? Entonces, como les dije, en realidad nos venden un grupo de expertos y nace este grupo y este panel ya en 1988, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de Margaret Thatcher, por qué nace este grupo de trabajo, ¿no? Estos firmantes y a partir de ahí nacen las famosas convenciones marco de Naciones Unidas en lo que es cambio climático. Pero antes de eso quiero introducirlos en esta gran falacia que nos venden sobre el calentamiento global. Digo, ¿existe calentamiento global? O sea, ¿cuáles son realmente las motivaciones y cuál es el sustento científico, ¿no? Y ahí sí podemos hablar digamos, de todo un panorama que se abre, donde realmente nos están haciendo entrever que son las acciones humanas las responsables de las emisiones de los gases GEI, los gases de efecto invernadero, que están de alguna manera mutilando, digamos, o capando la capacidad que tiene la capa de ozono para poder llevar a cabo su rol natural de poder protegernos de bueno, las grandes radiaciones de gases, digamos, de efectos de rayos ultravioletas de parte del Sol. Las grandes radiaciones se filtran a partir justamente de esa capa de ozono y de alguna manera protegen todo lo que es el desarrollo humano y el desarrollo, bueno, natural, ¿no? Del ecosistema. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una gran cantidad
de gases de efecto invernadero que de alguna manera están provocando, digamos, una disminución en el rendimiento de esa capa de ozono. A partir de ahí se va a producir, van a decir ellos, el calentamiento. O sea, ya no cumple su rol natural, sino que hay un calentamiento exacerbado y eso perjudica todo el desarrollo ambiental y obviamente el desarrollo humano. Bueno, quiero leer algunas reflexiones del geofísico yugoslavo Milutin, esto lo pueden buscar, Milankovic. Él nació en 1879, murió en 1958, y él relaciona las variaciones climáticas en realidad con las modificaciones de la órbita terrestre, ¿sí? Y la inclinación del planeta. Entonces él va a decir que existe un fenómeno natural a partir de cómo está dispuesta la órbita terrestre y la inclinación, y da variaciones climáticas que son los ciclos, ¿no?, de la Tierra. Que no es que porque existe un calentamiento por una causa humana, sino es una cuestión de ciclos, ¿no? Entonces, obviamente que todos lo han tildado como una especie de hereje, digamos, del clima, digamos que es está analizando una falacia, y él va a decir, bueno, es un error creer justamente que este cambio climático está amenazando la supervivencia de la especie humana cuando existe todo un equilibrio, ¿no? Bueno, también analiza que dice que hace muchos siglos, prácticamente 7 siglos, el planeta era mucho más caluroso. Por ejemplo, dice que en Francia los glaciares de los Alpes eran menos extensos que hoy. O sea, vuelvo a decir, plantea tú una serie de recorrido histórico de por qué estamos así ahora y no por una causa de la acción humana, ¿no? Esto obviamente se va a contraponer contra todo el negocio verde que existe, las finanzas verdes, ¿no? Porque todo esto, hay un armado político en todo esto donde obviamente participan las corporaciones de manera directa. Como les dije, en 1988 Margaret Thatcher dijo, bueno, voy a instar una nueva revolución industrial. Desde Gran Bretaña, ¿cuál es la nueva revolución industrial? Yo quiero poner a tope a la energía nuclear y quiero poner a tope el petróleo. Recordemos que lo que es energías también emana a partir del petróleo. Entonces dije, voy a instalar la guerra contra los sindicatos de la minería, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para instalarle la guerra a los mineros, digamos, y atacar todo lo que es el uso del carbono? Y bueno, eso contamina. Está trayendo una cuestión nociva, va a provocar, digamos, un efecto contrario en todo lo que es funcionamiento de la capa de ozono. Entonces, ¿qué mejor que instalar esta idea de que el uso de carbono está afectando el rendimiento, digamos, de la capa de ozono? Entonces, ahí Thatcher indaga y empieza a obtener apoyos políticos para crear este grupo. Como arrancamos hoy la charla, hablamos del grupo intergubernamental, lo dice la palabra, intergubernamental. Entre los gobiernos se ponen de acuerdo, obviamente con financiamiento externo, de expertos, así lo llaman, que en realidad no son climatólogos, sino que son funcionarios, ¿sí? Este famoso IPCC son la base de trabajo a partir de la cual se montan las convenciones marco de Naciones Unidas. Recordemos que todo arranca en el Acuerdo de París, en el 2015, la famosa COP21. Arranca ahí todo el andamiaje y ahora se ha celebrado, ahora hace poco, a fines del año pasado, la COP26 y este año tenemos la 27, ¿sí? Entonces todo arranca con Thatcher, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo puedo hacer para mantener mi negocio, ¿no? Vamos a acabar con los sindicatos de la minería, los yacimientos de carbón, y a partir de ahora enlaza esta gran filosofía, crea este grupo, empieza, bueno, a obtener bases de apoyo de diferentes países, líderes en ese momento, y en realidad obtiene este consenso político y se empieza a crear todo esto, digamos, y a partir justamente de 1990 se elabora un informe donde dicen que es poco probable que haya un recrudecimiento del efecto invernadero en los próximos decenios. Y recién en 2021, la verdad sobre esta instalación de la década del 90, de que se había instalado, digamos, una verdad de que iba a haber un empeoramiento climático, ya, digamos, a partir de la historia no hay, digamos, datos científicos que prueben que haya una declinación de rendimiento, digamos, lo que es la capa de ozono, ¿no? Bueno, entonces, a partir de ahí, como dije, se instala este grupo y hoy, digamos, se está hablando de la famosa transición energética que todos conocemos. Esta migración hacia las energías renovables, las energías limpias, y también hablamos de autobuses eléctricos, de vehículos eléctricos, todo este montaje de por qué el petróleo está detrás de todo esto y obviamente la energía nuclear vendida como energía limpia, ¿no? Obviamente que hay países que le han cerrado drásticamente la puerta, ¿no? Estamos hablando puntualmente de Italia, por ejemplo, y hay otros países, bueno, que todavía mantienen esa matriz energética montada sobre lo que es energía nuclear. Aún así, el estándar de lo que es el posicionamiento de energía nuclear nace con Thatcher a partir de 1988 con este grupo de trabajo bien captado y cuando hay intereses
económicos puntuales que dice, bueno, ¿cómo hago para crear esta revolución industrial puertas adentro en el Reino Unido con intereses específicos, ¿no? Ahí quiero un poco leerles estos expertos y estos funcionarios cómo fueron manejándose. Como les dije recién, Thatcher declaró que los gases de efecto invernadero provocan un hueco en la capa de ozono sumado a las lluvias ácidas y exigían respuestas intergubernamentales. Entonces ella hace ese combo, ese famoso bricolage, donde incluye a los gases Hay, los gases de efecto invernadero, cómo se está erosionando la capa de hueco. Me imagino que ustedes han entrado a la página de la NASA, seguro muchos de los que nos están viendo. La NASA ha mostrado nuevas imágenes de cómo hoy actualmente todo lo que es la capa de ozono ha ocupado un espacio, digamos, mucho más grande de la Antártida. O sea, ha crecido de manera tal que hay una especie de agujero de ozono, ¿no?, en lo que es la zona de la Antártida, y bueno, hay una gran preocupación a nivel internacional. En realidad eso va cambiando porque hace un par de años atrás estaba más chico y va año a año disminuyendo y creyendo. O sea, no hay una razón científica, es algo que, digamos, es algo natural que se viene dando. Obviamente que hay un efecto puntualmente de lo que son los gases de efecto invernadero y las emisiones, pero de ahí en más atribuir una responsabilidad directa a la acción humana, digamos, no hay comprobaciones científicas, ¿no? Como recién estábamos hablando, este científico ya hace muchísimos años alertó sobre el cambio del viraje del eje de la Tierra a partir del cual se dan las modificaciones climáticas y no necesariamente a partir de acciones humanas, ¿no?, sino como un fenómeno natural. Bueno, se crea esta famosa bolsa del clima, porque realmente es una bolsa de negocio, ¿no?, los negocios verdes, de cómo hacemos para negociar aquellas empresas que todavía siguen produciendo y desarrollándose industrialmente, provocando impactos ambientales, ¿no? Entonces la famosa huella de carbono, bueno, vamos a cotizar, si se quiere, y a generar una especie de, digamos, de incentivo negativo hacia aquellos que están increyendo, digamos, esa famosa huella de carbono, ¿no? Entonces aquellas empresas que están dejando una marca, ¿no?, a nivel ambiental, van a tener que empezar a tributar, ¿no? Entonces ahí también se produce una especie de financiamiento y un negocio en torno a esto. Pero quiero un poco leerles lo más importante que hay detrás de todo esto de la COP26. Siempre hablamos de dinero, ¿no?, porque acá estamos hablando de finanzas. Uno de los puntos centrales que se estableció es cómo hacemos para generar grandes sumas dinerarias para, de alguna manera, ayudar a los países menos desarrollados a que puedan mitigar los efectos contra el cambio climático. Y ahí tiene participación directa aquellos países desarrollados que de alguna manera prestan el dinero, endeudan a los países más paupérrimos, y a partir de ahí se genera la dependencia directa. Porque cuando se genera esta línea de financiamiento y programas ambientales, ¿sí?, donde el país desarrollado le presta a un país que está en expectativa de desarrollo y que tiene que disminuir la huella de carbono o llegar a determinados objetivos para disminuir los gases Hay, automáticamente va condicionado una serie de políticas internas. Y ahí entra en juego toda la Agenda 2030. Ahí entra en juego todo absolutamente el ideario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todos los ODS, donde podemos incluir desde ideología de género hasta acciones mancomunadas a nivel corporativo, contenidos educativos, cómo se tiene que modificar el desarrollo de la industria, cómo tiene que hacerse... Sí. ¿Aborto también? Aborto también, exactamente. Ahora lo vamos a hablar, ahora le voy a hablar un documental de la BBC que publicó sobre este tema, justamente hablando de esto de por qué el control poblacional está totalmente ligado al cambio climático. Por eso la campana verde aborda todas las aristas. Con eso justifican la mutilación de las personas y la desaparición puntualmente, porque digo, el problema sos vos, digo, ellos te lo van a vender de esa manera. Entonces, este grupo en la COP26 dice, bueno, vamos a crear una instancia para movilizar recursos. Como hoy perdió credibilidad el FMI, como perdió credibilidad el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, empezaron a crear y a tocar timbre a otros bancos, porque ya los países se dieron cuenta que están generando toma y daca, te doy recursos, te financio para que puedas llegar a los objetivos del Acuerdo de París, pero a cambio voy a condicionar tus políticas internas, y cuando recibí la línea de financiamiento terminaste más desnudo de lo que estabas. Se dieron cuenta de los programas y lo que encierre las consecuencias políticas del FMI y del BID, entonces empezaron a sumar en la bolsa del gato otros bancos. Banco Asiático de Desarrollo, Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, el Banco Caribeño,
el Banco Europeo de Inversiones, la BCE, que todos la conocemos perfectamente, el Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Interamericano, el BID, el Banco Islámico, el Banco Mundial y 450 grandes empresas, corporaciones se pusieron de acuerdo para crear una gran instancia para movilizar una cantidad de fondos y seguir endeudando a los países en desarrollo, y te venden que vos vas a poder ajustarte al Acuerdo de París, ¿sí? Con esto de que el planeta está en riesgo y que si no tomás el crédito, como vos no podés financiar, tenés que ser parte y quédate tranquilo, yo te financio, ¿sí? Entonces ahí después arranca la Agenda 2030 a partir del yo te financio, ¿sí? Entonces en esta COP26 pasan revista a todos los banqueros, vamos a prestar dinero para salvar el planeta y en realidad se convierten en dueños de los países. O sea, esos banqueros que te dicen, yo te ayudo, dale, metete en el Acuerdo País. Una vez que estás adentro, estás expoliado y estás totalmente deshuesado, a partir de ahí ellos se apropian. Por eso el famoso lema, no tendrás nada y serás feliz, porque los que conservan todo y los que tienen todo son ellos, ¿no? Eso está claro. En esta COP26, como les dije, que se desarrolló en Inglaterra, 197 países, la próxima va a ser este año en Egipto, ¿sí? Y dentro de los objetivos, como siempre, se nombra el famoso eslogan, poner fin a los combustibles fósiles, ¿sí? Presentar compromisos para ver cómo cada uno de los países va disminuyendo la emisión de GEI, los gases de efecto invernadero, pero cuando llega el momento no existe ni el cómo, ni el cuándo, ni cómo lo están instrumentando, y tampoco existe, digamos, una fiscalización internacional para ver si realmente los países están cumpliendo con esto. Es algo que en realidad vuelven a establecer como metas totalmente un estadio de desiderio, como un estado de desiderio en italiano, como de deseo, en reacción condicional, y es la excusa para que los banqueros se reúnan y te sigan prestando plata. O sea, la COP26 es un pasaje de revista de una gran timba financiera verde, donde terminás automáticamente expoliado, ¿no? Esa es la realidad de esas famosas COP, de estos grandes encuentros, donde realmente los más ricos terminan siendo más ricos de lo que estaban y están viendo la manera de cómo hacer para financiar este negocio. Estamos hablando de 100.000 millones de dólares al año, ¿sí? Que se tienen que lograr reunir, y dijeron, bueno, ya está en una etapa de descreimiento el FMI, está en una etapa de descreimiento el BID, bueno, vamos a sumar el resto de la banca, ¿sí? Por eso recién pasé revista de otros bancos que están sumándose. Vamos a los datos de color. Más de 40 países acordaron reducir el uso de carbono, pero los países que más están consumiendo carbón no firmaron. Estamos hablando de Australia, Estados Unidos, India y China. Por eso les estoy diciendo, a ver, estas COP son una mentira. Si estamos hablando que los países que más están utilizando carbón son los que no firman, y a mí me vendes con que más de 40 países lo firmaron, y bueno, si no está el dueño del circo, entonces directamente el resto es para llenar, vuelvo a decir, los papeles y para seguir endeudando a los países en desarrollo. Por eso esto es un gran montaje. Esto de las COP es un montaje abismal, ¿no? Otro dato de color, más de 100 países acordaron reducir 30% las emisiones de metano para el 2030. Ahora, dicen justamente que el gas metano es responsable de 1/3 del calentamiento global. Recordemos que el gas metano, digamos, es un gas, digamos, que es de emisión natural, tanto podemos saber el tema de basura, el tema de alimentos, o sea, todo el tema de ganadería, genera todo lo que es gas metano. Estamos hablando de rubros, fíjense, alimenticios, ganadería, ¿no? Rubros donde después me dicen, comprate la hamburguesa hecha de manera artificial o deja de comer carne. Por eso está todo enlazado en cómo hacemos para meter también el negocio del reemplazo de la comida orgánica, comida saludable o comer carne, ¿no? Porque ya la ganadería que gas metano. Y los países por que la carne sintética que viene manejando el Foro Económico Mundial y las impresiones, bueno, la carne sintética que se imprime en las impresoras 3D, que las viene promocionando el Foro Económico Mundial, y esto de la cuarta revolución industrial, que te dice que vas a comer ya carne sintética para dejar de contaminar al planeta, ¿no? Exactamente lo que está diciendo Jesús es eso, por eso vuelvo a decir, detrás de cada eslogan y de cada frase hecha existe un negocio. Uno por ser generoso, un negocio, un negoción, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros veamos en el marco de Naciones Unidas, hay mucho dinero de por medio, hay muchos intereses inescrupulosos de por medio. Lo peor es que se están metiendo con nuestra, ya no solamente con nuestra identidad nacional, sino con nuestra identidad individual y nuestra genética. Porque acá podemos seguir avanzando de por qué hoy no les resulta funcional
el crecimiento poblacional. Por el contrario, ¿no? Es una de las metas justamente para controlar y reducir. Los principales productores de metano, China, Rusia y la India, no firmaron. O sea, hace un rato recién dijimos, los principales productores de uso de carbón no firmaron. China, India, Estados Unidos y Australia. Y los de metano tampoco firmaron. China, Rusia e India. O sea, vuelvo a decir, los que manejan la baraja de la calecita saben, y estamos hablando de países, digo, Rusia, China, pónganse a pensar, Pónganse a pensar que son países que podemos criticar regímenes, podemos criticar lo que está sucediendo, pero cuando llega el momento se sientan en la mesa, participan de estos foros internacionales y saben qué firmar y qué no, ¿O a ustedes les parece que alegremente China, alegremente Rusia va a coartar su desarrollo industrial, su desarrollo energético y sabe perfectamente cómo manejar el desarrollo del mercado interno? En pos de un acuerdo de París que saben que es un negociado de unos pocos. Lo saben. Por eso cuando llega el momento, pero prestan consentimiento, o sea, ponen la silla, cuando llega el momento no firman, pero participan. Hay países como el mío, seguramente como el tuyo, Jesús, donde no solamente participa, se van con la poltrona, con todo el perfume encima y meten el gancho, ¿no? Y somos justamente parte de ese sector paupérrimo que compra el discurso, no, Argentina es parte del Acuerdo de París, no, México es parte del Acuerdo de París, y así te lo venden de esa manera, ¿no? Cuando saben los países que saben por dónde pasa todo, no lo firman, ¿sí? Bueno, otra de las cuestiones, se comprometen a reducir el nivel de calentamiento global a 1,5 grados. Es lo de siempre, los famosos grados Celsius, que quieren llegar a 1,5 grados, a reducirlo, pero tampoco se dice ni cómo, ¿no? Y ahora sí quiero entrar de lleno un poco a esta documental de la BBC, que pueden mirarla, pueden googlearla, de la BBC News, que salió hace muy poquito, donde dice, bueno, estamos hablando de un medio globalista, por favor, no miren la BBC así despojado de todo, porque a partir de ahora uno tiene que mirar los medios de comunicación, quién es el dueño y quién maneja ese dueño. Si no, directamente estamos comiendo vidrio, ¿sí? O sea, BBC ya sabemos a qué orientación va. Entonces la BBC te va a decir, el objetivo, vamos a detener la principal razón de calentamiento global, que es el exceso de dióxido de carbono que se acumula en la atmósfera justamente como producto, va a decir, de la actividad humana. O sea, los responsables directos somos los seres humanos. ¿Cuántas millones de toneladas anualmente se están emitiendo, digamos, con lo que es dióxido de carbono? 33.000 millones de toneladas. Entonces lo ven como algo que realmente está produciendo un calentamiento, un aumento de la concentración de dióxido de carbono, produce este calentamiento en la capa inferior de la atmósfera, y a partir de ahí, bueno, se produce este efecto de calentamiento global, como les dije, en la Tierra. Este es el discurso, el speech que ellos nos venden, ¿no? Bueno, entonces, recordemos algo muy básico, todos lo sabemos, la radiación solar ingresa, ¿sí?, a través de la atmósfera, parte de la radiación es retenida por los gases de efecto invernadero, que es algo natural. Estamos hablando de los principales, que son metano, son gases naturales, principales gases de efecto invernadero: metano, CH4, óxido nitroso, N2O, ¿sí?, y el dióxido de carbono, CO2. Esos que son los tres componentes más fuertes, los principales de gases de efecto invernadero, cumplen la función justamente de detener parte de la radiación de los de los rayos ultravioletas que ingresan, ¿sí? Entonces hace que aumente la temperatura de la Tierra a una temperatura, digamos, para que se pueda desarrollar el medio ambiente, digamos, el ecosistema, ¿sí? Ese es el rol natural que tienen los gases de efecto invernadero. Y el resto de la radiación que no es tomada por la Tierra automáticamente rechazada. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un gran nivel de gases de efecto invernadero que de alguna manera estropean esa función que tiene la capa de ozono, ¿no? Entonces ahí es donde estaría el proceso inverso, no natural, sino de calentamiento. Entonces dice, bueno, hay que reducir los gases de efecto invernadero para lograr esta mitigación de efectos sobre el cambio climático, ¿no? Bueno, pero ahora, dentro de las causales que determina la BBC para poder llegar a este nivel de lucha contra el cambio climático, va a decir, bueno, la quema de combustibles fósiles para poder generar energía, el transporte, y ahí está el pasaje a lo que son transporte eléctrico, la actividad industrial, sabemos todo lo que implica, porque ahí implica justamente una revolución de los mecanismos convencionales de producción industrial para pasar a otro tipo de producción más limpia, bueno, donde está todo este entramado donde ya lo ambiental se coloca por encima del desarrollo industrial. No es que hay un diálogo entre la industria y el ambiente, sino que la entelequia normativa ambiental
está por encima de manera tal que hay tantas, digamos, barreras pararancelarias, si se quiere ambientales, que es difícil, al momento, por ejemplo, de exportar a Argentina, son tantos, digamos, la requisitoria ambiental que establece la Unión Europea que para nosotros es muy difícil, por ejemplo, llegar a esos estándares para poder exportar, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de una reconfiguración de la industria y un costo, porque toda esta reconfiguración, ¿a dónde va a parar? Al costo del consumidor, al costo del usuario, o sea, nosotros. Todo esfuerzo que a vos te pidan a la industria, o sea, que el Acuerdo de París, todo esfuerzo que el Acuerdo de París le pida a la industria para la reconversión energética, para que desarrollen menor medida de huella de carbono, huella ambiental, para que estés acorde con los estándares, va a implicar un costo que va directamente en la cadena de producción al consumidor final, al usuario, o sea, los que terminamos empobrecidos somos nosotros, el ciudadano de a pie, ¿sí? Después te dicen que sos ciudadano del globo. No sos ciudadano del globo, porque si no, estableceme las mismas condiciones, lo mismo un ciudadano argentino, un ciudadano que está en República Dominicana, que un ciudadano que está en otro país, que tiene otro nivel de desarrollo y va a impactar de otra manera. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Entonces, toda modificación que pareciera una aspiración loable, o te la venden como loable, el que termina pagando el pato de toda la fiesta es el ciudadano de a pie. Y eso hay que aclararlo porque no lo dicen. Eso los políticos no te lo dicen. Los políticos te dicen, Argentina es parte del Acuerdo País. Y bueno, pero ¿cuáles son las consecuencias puertas adentro? Hay un encarecimiento en toda la cadena de producción. El que termina pagando el chivo expiatorio de todos siempre es, digamos, el que tiene la minusvalía en una relación de consumo, ¿sí? La minusvalía justamente es aquel que consume. Bueno, después, usos de la tierra, deforestación, expansión de la frontera agrícola, también es otra de las razones que ellos aducen a partir de las cuales se está produciendo este impacto negativo sobre el ambiente. Y generación de desechos domiciliarios e industriales. Dentro de las aristas más importantes dicen, va a decir la BBC, acá esto lo quiero leer textual, ¿cuál es el secreto? Reducir el crecimiento de la población mundial para llegar a tener familias más pequeñas. Y fíjate la lógica, ellos te dicen así, familias más pequeñas igual, producen menos desperdicios, igual hay menos personas contaminando. O sea, esto anótenlo en la mesita de luz, pero ya te lo dice la BBC. Te dicen que el gran crecimiento poblacional, vos me generás mucho desperdicio. Como vos sos un generador de desperdicio, entonces tenés que automáticamente dejar de crecer, dejar de existir, porque te está diciendo, la receta ¿cuál es? Familias más pequeñas producen menos desperdicios, ¿sí? Y como producen menos desperdicios, conclusión, contaminan menos. Y como contaminan menos, vos estás ayudando a disminuir la huella de carbono. O sea, vos estás abonando la tierra. Vos colocándote un ataúd o no haciendo que tus generaciones, vos estás haciendo un abono fértil para las generaciones venideras, que son las generaciones de estos magnates, de BlackRock y todos estos grandes fondos económicos, que son los que se nutren de todo este gran circo de las COP. ¿Estamos bien hasta ahí? O sea, esto no lo estoy diciendo yo, digo, lo está diciendo la BBC. BBC dice, el secreto es llegar a tener familias más pequeñas. Y ahí entramos en todo el famoso plan de la reducción, el problema de la reducción poblacional, y por qué está ligado a la línea del aborto, a la línea de los homosexuales, a la línea del lesbianismo, a la línea de los transexuales, a la línea de no te cases, a la línea de no tengas hijos, a la línea de déjame que acá tu hijo lo cría el papá Estado. O sea, está todo ligado a cómo hacemos para atacar la familia, que es lo más sagrado que uno tiene para transmitir valores, transmitir una herencia. A ver, Jesús, esto seguramente sucede en tu país, como en tantos países aquí en Sudamérica. Andate a los lugares de menos recursos económicos, ¿sí? A asentamientos que no están desarrollados, que requieren un montón de servicios que hoy no tienen, desde cloacas hasta luz, hasta, bueno, asentamientos con situaciones de condiciones muy pobres socioeconómicas. Yo te aseguro que vos le tocas un hijo a esa familia y esa familia no responde por sí. O sea, anda a preguntar a una persona que tiene pocos recursos si abortaría. Esa persona puede 7, 8, 9, 10 hijos, 12, y va a seguir teniendo hijos. Porque para ellos su hijo son su herencia, son su tesoro. O sea, no, el plan del aborto no va a entrar en un asentamiento de recursos económicos pobres. ¿Me seguís? Entonces, este programa que te lo venden con el aborto, con que vos disponés de tu cuerpo, es un gran montaje
cuando en realidad preguntarle a la ciudadanía, preguntarle a, digamos, a la gente con otro tipo de recursos si realmente lo está poniendo en práctica o lo desarrollaría. Y la respuesta es no, ¿no? Entonces, aquí vemos toda esta gran mascarada que se armó en torno al cambio climático, y vuelvo a decir, es una gran timba verde, porque esto es una timba verde, donde se están jugando al truco nuestras independencias. Lo peor de todo es lo cornudo que terminan siendo los propios gobiernos, que prestan parte y son parte, se sientan en las sillas y van a buscar financiamiento. Y no les importa instalar agendas de género o instalar agendas de vendepatria, porque acá se han vendido con la cuestión de que necesitamos financiamiento e inversiones, y se ha perdido todo el sentido de pertenencia social, pertenencia identitaria, tradiciones, raíces, cultura, digo, la lengua, aquello que unifica una nación, cuál es el sentido nacional. Se ha perdido todo eso en torno a yo soy parte de una conferencia y estoy amenazado, tengo que ser parte de la convención porque si no me cortan los víveres. ¿Pero a cambio de qué? ¿Víveres de qué? Víveres que te dicen cómo tenés que digitar, cómo tenés que regular la eutanasia, cómo tenés que regular la muerte feliz, ¿sí? El suicidio asistido. Entonces, cuando llega un momento donde vos entendés que ya las legislaturas nacionales están pintadas, porque para eso me voy a Naciones Unidas y me bajo el libreto anual. Me bajo el libreto y no me candidateo a diputado y no me candidateo a nada, porque ya sé que la OMS me va a digitar cómo tengo que estar, digamos, llevando a cabo quiero decir, ser un poco, digamos, sutil, una situación de emergencia montada sanitaria. Entonces, para eso no me digas que tenés un Ministerio de Salud, no me digas que tenés un Ministerio de Educación, ¿sí? No me digas que tenés un Ministerio de Desarrollo, digamos, de lo que es el núcleo familiar cuando no existe, ¿no? Hoy está absolutamente todo perdido. Lo importante es que podamos nosotros como ciudadanos entender que cuando se nos anuncia como bombos o platillos estas grandes conferencias, ¿sí?, que te lo venden como la conferencia de marco de Naciones Unidas, tenemos que leer primero quién es el dueño del medio de comunicación que te está dando la información. Primero, si no, no te sientes a leer. Primero. Segundo, detrás de cada medida y de cada anuncio hay un negocio económico. Si nosotros no entendemos que el mundo se maneja por intereses financieros, no vamos a llegar a comprender el aquí y ahora. Y no vamos a llegar a comprender la hipocresía con la cual un gobernante de turno me está lanzando una medida, ¿no?, puertas adentro de un territorio que ni siquiera se pidió el consenso. Y lo que es peor, ni pidiendo el consenso de parlamentario, pues están todos comprados dentro del Parlamento, hablo de ambas cámaras, o depende de cada país donde cada uno esté, o Poder Ejecutivo, perdón, Poder Judicial, que ya esto es lo peor. Ni siquiera existe una independencia digamos, un estado crítico de pensamiento que pueda defender al pueblo, porque ni siquiera aquellos que dicen representarnos nos defienden. Me seguís, Jesús, lo que estamos hablando, que en tu país sucede lo mismo, ¿no? Entonces, es difícil esta situación de crisis, porque ya hay crisis de representatividad, crisis política, crisis social, crisis económica, que están montados en esta cesión de soberanía, que para colmo está cedido alegremente y está anunciado por los medios de comunicación. Literalmente hay una cesión de soberanía, ¿no? Entonces yo directamente anuncio que estoy gobernando desde Bruselas y está todo solucionado. Y no me vengan a mentir, digamos, que estamos en democracia o que se celebran las elecciones libremente, cuando en realidad, después cuando llega el momento, lo primero que hace es toma el avión presidencial y se sienta con los grandes mandatarios y se da corte diciendo, estuve de gira en Europa. Y bueno, pero andás a ver qué es lo que trajiste, ¿viste? Andás a ver cuáles son los intereses que se juegan de por medio. Entonces, acá, primero el secreto es despertar a la ciudadanía. Primero, para cuando llegue el momento de votar, sepan a quién votan. Primero. Y segundo, percatarse que para poder llegar a un estándar donde China me dice, yo no firmo, Rusia me dice, yo no firmo, hay países que se plantean y dicen, yo esto no lo firmo. Estamos hablando de países que tienen con qué. Entonces, a nosotros todavía nos falta ese estadio de poder desarrollarnos. No podemos seguir dependiendo de agendas transnacionales, agendas foráneas, agendas totalmente globalistas, cuando no estamos pensando en cómo fortalecer un desarrollo interno nacional, ¿no? Porque si no vamos a seguir en este cúmulo de dependencia. Pero en un punto también existe, digamos, una decisión. Yo creo que acá lo que falta es decisión política, ¿no? Hay presidentes que sabemos que han tomado esa decisión política y les ha costado
digamos, una presidencia fallida, digamos, Donald Trump en algún momento también quedó en el camino. Pero todo sale a la luz, todo sale a la luz. Aquellas personas que han sido partícipes de, digamos, de esta venta, si se quiere, o esta rifa, esta timba de independencias nacionales, que hoy lo vemos, a todas luces lo podemos ver, ¿no? Lamentablemente todavía, Jesús, yo creo que somos una alícuota pequeña de la ciudadanía que se ha percatado, porque no entramos hablando de la emergencia, ¿no? Porque esto también, bajo este estándar que me dice la BBC, donde diciendo, la receta es no solamente controlar la población, sino disminuir el crecimiento, y para poder también erradicar los planes sociales, ¿por qué no decirle a las familias cuántos hijos tienen que tener, o fomentar la cultura del aborto, o la cultura de que los hijos te molestan? Con mis hijos yo dispongo de mi cuerpo libremente. Se creen que a partir de esa política yo estoy ayudando al ambiente. ¿A vos te parece que le podés vender a una persona diciendo, mira, dale, hacete un aborto que ayude, estás colaborando con el medio ambiente? Esto que estamos hablando es una locura, es una folía, pero en realidad es una justificación moral o mental donde de alguna manera te querés autovender una idea que ni vos te la crees para justificarte mentalmente de por qué realizás el aborto, ¿no? Ahí eso es otro acápite, ¿no? Que justificarlo como vos quieras, pero bajo el palo enjabonado del cambio climático nadie te la cree, Pero indudablemente acá hay una política de regresión donde van por todo, van por algo tan sagrado como digamos, la reproducción humana, ¿no? Y por eso el ataque desmedido que hay hacia la idea de familia, hacia la idea de la concepción, hacia la idea de, el niño por nacer, que obviamente es un sujeto de derecho. Ya en el momento en que existe concepción hay vida, y cuando hay vida ya hay derecho, o sea, y tiene la capacidad incluso de heredar. Ya hay persona y hay derecho. O sea, que vos me digas 3 meses, más o menos meses, o hay países que directamente ya prácticamente nace la criatura y la pueden, te dicen que es un aborto, en realidad es un homicidio calificado, es un homicidio calificado, ¿sí? Entonces, con esta idea de que la mujer dispone libremente, indudablemente se está llevando esta carnicería montada bajo la astucia y el ardid de convenciones internacionales donde están cobrando cada vez mayor incidencia, de manera tal que ya los estados están diciendo, no somos capaces de responder frente a crisis globales, les cedemos a ustedes la soberanía. Ha circulado hace muy poco tiempo el tema de la OMS, que están viendo la manera de puentear a los estados, y en situaciones de emergencia te bajan como una especie de hoja de ruta y vos tenés que poner en piloto automático el manual ya troquelado. O sea, ya estamos hablando literalmente de un ministerio totalmente foráneo. Y ya se están metiendo directamente con nuestra genética, porque sabemos perfectamente este experimento humano que han realizado a nivel global, que no tiene precedentes, donde se ha utilizado como conejillo de India y se ha expoliado no solamente la capacidad de decisión individual, sino bajo la arista del temor, la gente ha puesto el brazo como si nada. Con el temor es la mejor manera y la mejor maquinaria de funcionamiento de violencia y monopolio simbólico y coercitivo que utiliza el Estado. Y ya no hablamos de un Estado con una cosmovisión clásica, ¿sí? Ni con territorio, sino que hablamos de un Estado, un superestado, ¿sí? Que ya directamente no es el Estado convencional, sino que estamos hablando puntualmente justamente de a nivel supraestatal, o sea, con estos organismos internacionales, donde ya hay una especie de gran confederación con este ODS, que es el número 17, recordemos que es la gran alianza entre el sector público y privado, donde entra de manera directa toda la participación de la Organización de Naciones Unidas, con el aval de Bergoglio, que ha dicho hay que democratizar las Naciones Unidas. Otra persona también sentada en el podio de las convenciones, ¿no? Entonces, acá te juega la ficha la Iglesia, te juega la ficha de los medios de comunicación, te la juegan los medios financieros, la banca, y ya vemos algo, una historia que ya nace con Thatcher. Si ya estamos hablando de 1988, donde esta tipa dijo, ¿cómo hago para gestar la nueva revolución industrial, puertas adentro, y para poder enriquecer los recursos del Reino Unido? Le voy a hacer la guerra tal y cual sector. Y a partir de ahí se monta la falacia y el ardid de que este sector me contamina. ¿Cómo hacemos? Y se está agujereando la capa de ozono. Entonces, si nosotros no entendemos la historia que hay detrás, dejemos de comprar las COP, dejemos de comprar paquetes cerrados de estas convenciones marco. Entonces,
No me vendas que te hiciste la gira europea y que sos parte de la gira y con eso ya tenés otro estándar y otra etiqueta. No, mi país es parte, mi país firmó. Ya te pones derechito y te vas para atrás. Entonces, estas son las cosas que hay que hablar. Estas son las cosas que se pasan por alto y vuelvo a decir, el que paga el pato de todo esto es el consumidor final, es el usuario. Son las tarifas que cuando las querés bajar no las vas a poder bajar, porque a vos te bajan un manual de cómo tenés que reconvertir tu industria, de cómo tenés que reconvertir tu matriz energética, y el que sigue pagando la ficha, y total es el ciudadano a pie, porque me va a decir la BBC que lo mejor es no crecer, lo mejor es no reproducir. ¿Y cómo hacemos? Le hacemos la vida imposible al consumidor, al usuario. Total, la idea es, como conejillo de Indias, poder disminuir la mayor cantidad de gente posible, ¿sí? Y yo te puedo ahogar de diferentes maneras. Yo te puedo ahogar económicamente, te puedo ahogar psicológicamente, te puedo ahogar con el mundo de las incertezas, no sabiendo cómo sigue todo esto, cómo sigue la vida. Entonces, en ese mundo de incertezas totales, de falta de credibilidad, también van a terminar pagando el pato roto los propios políticos. Los políticos que se creían que estaban exentos, exonerados, porque le vendieron la ficha blanca, Naciones Unidas, están ya pagando la ficha ahora y tienen boleto picado. El boleto picado es cuando la gente se percata que no encuentra respaldo a la hora de poder solucionar su problemática diaria. ¿Qué es lo que está pasando? Después, cuando llega el momento, aquí en Argentina también tenemos el Ministerio de Economía y tenemos que cumplir con los objetivos para poder seguir negociando con el FMI. Y bueno, pero ¿cuáles son las condiciones? Y acá tenemos un gobierno dividido, ¿eh? Aquí en Argentina el gobierno está literalmente puertas adentro dividido, ¿eh? Tenemos la presidencia que tira para un lado y la vicepresidencia que tira para el otro. La presidencia que juega la ficha internacional, ¿sí? Lo tenés ahí sentadito al ministro Guzmán, con todas las aristas y se pavonea con la BCE, con la Banca Central Europea, el FMI y todos los organismos internacionales, que es el Playboy digitado desde afuera. Y después tenemos la vicepresidenta que sabe por dónde pasa todo. ¿Sí? También tendrá sus cositas, pero ella sabe perfectamente por dónde pasan todas las aristas. Entonces, acá digo, ¿se puede gobernar un país con una persona que intenta tirar el arco y el otro que está, viste, atajando los penales, viste, y está del otro lado? Porque hay un juego interno acá que no es que esto está montado, esto es real, ¿eh? Acá tenemos un gobierno dividido. Esto ya no es ni siquiera dividir y reinarás, porque acá no están ni reinando. Acá ni siquiera es el principio maquiavélico de divide y reinará si se llega a buen puerto. Acá ni siquiera, acá hay una división total. Entonces, si ya hay una crisis interna dentro del oficialismo, yo ni te quiero contar dentro de la oposición. Pues la oposición, bueno, ya está midiendo mejor, pero aún así tampoco se ponen de acuerdo. Entonces estamos hablando de grandes sectores políticos donde se han planteado estrategias meramente electorales, donde ninguno a ciencia cierta se planta delante de esta agenda, la denuncia y deja al desnudo de cuáles son los intereses y cuáles son los condicionamientos. Pues alegremente te bajan contenidos educativos. ¿A vos te crees que es esto totalmente azaroso? No, no es azaroso. Por eso la participación y la banca que vos tenés en cualquier COP o en cualquier conferencia marco tiene un precio. Y tiene un precio social alto. Tiene un precio social alto. Lo que pasa es que la ciudadanía todavía sigue con pan y circo, ¿eh? Hay muchos que siguen con pan y circo. Entonces, en ese pan y circo que hay una chatura mental y una comodidad, basta con comprarme la coca y el pancho, ¿sí? Y llegar a fin de mes y sigo mi vida. Y bueno, pero cuando llegue el momento te estás comiendo todo lo que el gran hermano te dice, ¿no? Ahí ya hay una responsabilidad directa de cada uno de querer despertar, ¿no? Esa es la realidad. Así es, precisamente quise hacer este live porque como ya muchos pues, conspiranoicos, así como nosotros, ¿no? Que así nos han tachado este tiempo, pues hemos venido diciendo que después de la temporada de la emergencia sanitaria, de estos 2 años de pandemia que hemos vivido, iba a venir ahora la otra emergencia que ya estaba preparando la Agenda 2030, la emergencia climática, ahora es la pandemia, pero la pandemia del cambio climático, la emergencia climática, y van a empezar a surgir más restricciones, pero ahora, vamos, restricciones, impuestos verdes, pero todo relacionado al cambio climático, ¿no es cierto? De hecho, no recuerdo hace cuánto, unas semanas, leí precisamente de un político de Argentina que habían compartido sobre un boleto verde. Y ahora me da mucha risa porque de un pase verde o de un pase sanitario, ahora vamos a pasar a un boleto verde, el cual tú tienes que pagar una tarifa extra
para viajar, para compensar la huella de carbono de tu viaje, para no contaminar o para que tu viaje no aumente este calentamiento global. Entonces, pues todo aquí es un curro, como dicen ustedes, ¿no? Porque ahora vienen los impuestos verdes. De hecho, aquí en México, y creo no solo aquí en México, sino también en distintas partes del mundo, está entrando esta psicosis de que hay sequía. Y estamos, de hecho nos están asustando de que estamos a nada de quedarnos sin agua. En distintas partes de aquí, de acá del país, de acá de México, de hecho el gobierno está haciendo cortes de agua para que, o sea, ya de determinadas horas tú ya no puedes, ya no te puedes lavar las manos porque ya no tienes agua en tu casa, porque el gobierno te cortó el agua, porque supuestamente hay una sequía, hay una emergencia climática y no puedes estar desperdiciando el agua, ¿no? Pero todo es parte de esta misma agenda, la Agenda 2030 es, el nuevo foco, ¿no? Esto del cambio climático. Pero, volviendo al tema también de lo que tú comentabas en un principio, de realmente si hay un calentamiento global o qué está pasando, cuando realmente, como tú bien lo dijiste, ha habido muchísimos años atrás, siglos anteriores en los que las temperaturas eran mayores incluso que las de ahora, ¿no? Totalmente. Ahí Jesús quería contarte que sí. La OMM, que es la Organización Meteorológica Mundial, esto salió ahora, el comunicado es público, lo pueden leer, busquen la OMM, salió publicado ahora el 10 de mayo de este año, y dijo que hay un 50% de probabilidad que en los próximos 5 años la temperatura mundial supere transitoriamente el 1,5% los valores preindustriales, ¿sí? Estamos hablando que en el periodo preindustrial, 1850-1900, había valores, que eran por debajo, y dice que ahora en realidad hay un 50% de probabilidades que se va a superar. ¿Qué es lo que se prevé? Entre el 2022 y 2026, la temperatura media anual va a llegar puede llegar a ser hasta 1,7. O sea, superior al nivel preindustrial. O sea, por eso están creando este pánico. Estamos hablando de una agencia, Chocolate por la Noticia, de Naciones Unidas, Organización Meteorológica Mundial, que, crean este pánico, y el secretario, les voy a leer las palabras textuales del secretario general, el profesor Peter Italas, dijo: mientras no cesen las emisiones de gases de efecto invernadero, las temperaturas seguirán aumentando. O sea, esto salió ahora, 10 de mayo. Los océanos seguirán calentándose, se van a volver más ácidos, el hielo marino, los glaciares van a derretirse. O sea, te planteo un análisis de desaparición del globo. Si me estás diciendo, imagínate, si los océanos se vuelven más ácidos, todo lo que es la fauna marina, o sea, es impresionante, los glaciares se van a derretir, el nivel del mar va a seguir subiendo, las condiciones meteorológicas, es urgente, dice, se va a estropear el Ártico, es urgente disminuir los gases de efecto invernadero. O sea, el responsable es la actividad humana, el responsable, gas metano, hablamos de ganadería, ¿se acuerdan que hablamos de ganadería? Por eso no tenés que comer carne. Hablamos de que vos sos ser humano y querés abonar la tierra, abrite el ataúd, metete en el ataúd, y después Greta Thunberg te lo va a agradecer, ¿sí? Porque estás luchando contra el cambio climático. O sea, la gente sigue su vida. O sea, lo peor de todo es que la gente sigue su vida, pero nuestros presidentes se sientan ahí. Nuestros gobiernos se sientan ahí, se vienen con el manual armado, y después te llega la ESI, la educación sexual integral, te llega a la sala verde de tu nene. Nenes de 3, 4 años que ya te hablan de cómo incentivar dibujitos con las relaciones sexuales. Nenes de 3, 4 años. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el costo que estamos pagando? ¿Cuál es el costo que estamos pagando? Entonces, por más que a vos no te interese lo que está pasando, vos te estuvieras hablando cualquier persona que está hablando, es una manera de decir, el cambio climático, no, esto te está afectando directamente. Usuario, consumidor, trabajador, jefe de familia, una persona que tiene niños en edad escolar, o sea, esto está hablando, el cupo trans, no sé, esto atraviesa todo. Eutanasia, la agenda es espasmódica, realmente la agenda es tremenda. No es cambio climático, es otra la agenda. Es la agenda detrás de la agenda, eso es lo que la gente tiene que entender.
¿no? Y todo este sistema de cibervigilancia, ¿no? Este sistema de el famoso hackeo, los famosos ataques de cómo hacemos para poder ensayar un apagón mundial, esto ya no saben más cómo experimentar. Se experimentó con el evento con el evento 201. Ya se había experimentado el estilo granja, ¿no? El estilo granja humana, que ahora viene por la granja 2, porque ahora ya en cualquier momento reeditan la otra edición. Se experimentó con el tema del apagón, y se está experimentando con la alimentación, y así seguimos, ¿eh? Así seguimos. Por eso digo, esto lo paramos en un despertar cívico. Esto se despierta en las conciencias. Cuando uno decodifica la información, la puede desmenuzar, la puede digerir y a partir de ahí la puede transmitir. Pero si uno se niega a la realidad y dice yo con mi vida hago lo que quiero, yo sigo mi vida, no estás siguiendo tu vida. Porque esta normativa supranacional nos está atravesando a todos. Eso es que la gente tiene que llegar a comprender. Que no puedes quedar exento de todo esto, ¿no? Después no nos alarmemos a la hora de quién tenemos dirigiendo un parlamento, de quién tenemos al frente que supuestamente nos representa, de quién tenemos al frente de un ejecutivo, incluso quienes están al frente del Poder Judicial, ¿no? Porque acá también está coludido el Poder Judicial. Está claro que también no hay independencia en eso, ¿no? Digamos, no es para alarmarse, pero es para estar cada vez con más hambre por más. El despertar es espiritual, es decir, yo acá me planto, hasta acá yo le creo al gobierno y hasta acá yo le doy la carta en blanco. Digo el gobierno por los medios de comunicación, las circunstancias que nos rodean. Y no, lo que pasa es que si yo no me daba esto, no podía viajar. Si yo no me ponía esto, no podía inscribir a mi nene, no podía trabajar. Y no, me estaban instigando el trabajo. No, mira, acá no es que no podías viajar, y si no podés viajar, y bueno, no sé, fíjate, no te tomes el avión, pero ¿qué te vas a meter dentro del cuerpo? ¿Está totalmente probado o te estás metiendo todo y vos te querés validar mentalmente la idea de que lo tenía que hacer porque si no, todos lo hacían? Y bueno, mira, justificátelo como vos quieras, pero es tu justificación, no es la justificación científica y después hay que pagar el pato como se paga el pato, ¿sí? Entonces, no busquemos justificaciones cuando no las hay. Muchas personas, la mayoría, no, porque si yo tenía que viajar, bueno, hace como vos quieras. Pero nuestro rol es poder alertar a los ciudadanos. Después está en cada uno decidir, pero no justifiquen con que a mí me obligaron, porque acá no nos están obligando. No había obligatoriedad, lo sabemos perfectamente. Entonces lo que pasa es que sí hay justificaciones mentales. Entonces tiremos abajo la justificación mental y entendamos que hay un gran estándar de miedo, de temor que se compró, y a partir de ese temor se gobierna. Eso, estamos hablando del Leviatán, estamos hablando de Thomas Hobbes, el timor mortis, estamos hablando del estado de naturaleza, el temor a la muerte, a partir del cual vale todo para el gobernante. Es el mejor estadio para poder gobernar una nación, la peste. La peste, la guerra, el temor. Con la guerra se puede levantar, vale todo, porque estamos en un estadio de emergencia y donde se para el Estado de Derecho. No hay un Estado de Derecho, hay un estado de emergencia. Pero acá ya estamos viviendo un estado de emergencia permanente, pero supranacional. Que ya se han perdido la soberanía. Entonces, esto es lo peligroso. Lo peligroso es lo que está haciendo esta gente digitando las COP desde afuera. Se están sentando alegremente diciéndome que está calentándose el planeta. Pero ¿cuáles son las consecuencias directas que voy a tener yo en mis estándares de alimentación, mis estándares de vida cotidiana? No es que están alegremente está calentándose el planeta. No, ¿cómo me afecta a mí en mis patrones de consumo, en mis patrones de cultura, de formación, de alimentación, de desarrollo? O sea, vuelvo a decir, la Agenda Verde atraviesa toda la... De hecho, si uno quiere agarrar la Agenda 2030, la podemos llamar Agenda Verde, porque la Agenda 2030 es ahí, va totalmente empalmada con el Acuerdo de París. Va totalmente empalmada. Por eso el control poblacional y el aborto está totalmente ligado. Por eso hay que entender primero el estándar verde. Con el estándar verde se justifica todas las fichas. Bajan, una a una van bajando. Definitivamente, y sobre todo que ya están utilizando este pretexto de que el cambio climático está ahora provocando, o sea, no solo esto del calentamiento global, sino también que los infartos, y distintas enfermedades, ¿no? O sea, después de que experimentaron globalmente, sabemos que aumentaron casos de infartos, de trombos, de accidentes cerebrovasculares, pero le están echando la culpa al cambio climático, ¿no? O sea, es muy lógica su explicación.
Y no dudo que ahora con esta misteriosa hepatitis que está surgiendo en niños y en adolescentes, también le quieran echar la culpa al cambio climático, cuando estamos viendo que están hospitalizados con 3 dosis estos niños, bueno, por la hepatitis, ¿no? Y todavía dicen que es de origen desconocido. Pero acá en Argentina ahora se están dando antigripales, ya no saben más qué hacer. Te digo la verdad, la farmacia, pues me encanta decir farmacia porque es lo que es, han utilizado como chivo expiatorio y chivo, digamos, campo de experimentación humana. Después nos horrorizamos de los experimentos de la Segunda Guerra Mundial, de lo que fue en el periodo entre guerras. Bueno, acá hay un campo, lo peor es que te lo venden de democracia, te lo venden con yo te cuido. Quédate tranquilo, yo te cuido, cuídate. ¿Para cómo viste la gente que te saluda, te abraza así y te dice, cuídate? Ya, a mí me cuida Dios, yo me encomiendo a Dios, pero a mí no me cuida el Estado. No, yo no estoy propendiendo a la anarquía, pero digo, la palabra de Dios dice que hay que obedecer a las autoridades. Bueno, pero si a mí me dice tirate del balcón, yo no me voy a tirar al balcón. Yo no voy a meter cualquier cosa en el brazo porque me lo dice el OMS, ¿me entendés? O sea, porque la Biblia dice que hay que obedecer. No. A ver, tengamos un poco de juicio crítico. Por eso es importante estar fortalecidos espiritualmente y entender de cómo apartarse y separarse a tiempo. Aunque eso nos cueste ser la oveja negra, ser la oveja marcada de tu propio seno familiar, ¿eh? Porque acá hay familias divididas, ¿eh? Acá hay familias que mi primo hizo esto, mi tío hizo esto, quedé yo solo, mi papá, mi mamá, y bueno, pero a veces es el costo que uno paga por ser libre, ¿no? Por detentar la libertad, porque esencialmente sin libertad no se puede vivir, ¿no? Es lo más importante. Así es. Gretel, te concedo estos minutos por si deseas dar algún anuncio. Sí, quería comentarles que estamos por lanzar nuevos seminarios. El seminario está vinculado a lo que es todo lo que es la vigilancia intracorporal, o sea, qué es lo que está sucediendo hoy a nivel de inteligencia artificial, a nivel subcutáneo, bueno, este nuevo régimen de vigilancia bajo la piel, tecnología para hackear a los seres humanos, se vienen por esto, ¿no? Desde billeteras digitales, que ya está totalmente implementado, pero cómo la billetera la puedo tener adentro. Bueno, una cibervigilancia y el ojo estatal, ¿no? Es una vuelta, digamos, a algo más actualizado de lo que estamos viviendo, que esto es importante que lo tengamos en cuenta, así que bueno, van a ser exclusivamente 2 masterclass, son solamente 2, que vamos a estar dictando, así que la información la vamos a publicar en breve para que puedan inscribirse en estos seminarios, pues ya el año pasado estuvimos dando 8 sobre totalitarismo global, que fue impresionante, los materiales que se dieron, desmenuzamos punto a punto la Agenda 2030 y otras aristas más que interesantes, y ahora queremos focalizarnos en todo lo que es la vigilancia intracorporal. Así que bueno, me pueden escribir por privado, le voy a pasar la información también a Jesús para que la tengan y puedan estar informándose para inscribirse. De acuerdo, entonces ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta pueden comunicarse con Gretel. Aquí está su cuenta @LedoGretel. Y pues muchísimas gracias, Gretel, por concedernos estos minutos de tu tiempo. Fue como siempre pues muy valioso tenerte en esta tarde. Nuevamente pudimos conocer y aprender más sobre pues esta agenda globalista, sobre el cambio climático, sobre las falacias y esta estafa que nos han venido relatando. Gracias por tu tiempo, Gretel. Y pues adelante. Bueno, muchas gracias. No, gracias Jesús, bueno, por toda la tarea que ustedes están haciendo, siempre los felicito y sigan luchando, que bueno, no estamos solos, así que como dice la palabra de Dios, la verdad nos hace libres. Así que hay que seguir, uno se acuesta con la conciencia libre y no cauterizada, no una conciencia comprada, cooptada. Así que creo que la libertad espiritual, la libertad almática es la que nos permite estar firmes al momento de tomar decisiones y de ser, bueno, hasta acá llega mi límite de prestar consentimiento, sea el político de turno, sea prestarle mi oído y mi tiempo a un medio de comunicación convencional, sea, digamos, aceptar las condiciones de una banca, ¿no? Entonces, hasta ahí es donde uno establece los límites. Es importante estar convencido de lo que uno cree, estar parado y no permitir que nada ni nadie nos mueva de eso, ¿no? Eso es lo más importante, la firmeza en las convicciones. Y eso nos da también nuestra fe, por supuesto. Por supuesto que sí. Pues nos vemos pronto, Gretel. Espero vernos nuevamente y que sea pronto. Que pases buena tarde. Bueno, gracias. Sí. Bendiciones para todos. Chau, chau.